Regresamos a Agenda Región. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos. Hoy conversamos con la kinesióloga Viviana Estrada, hablando de inclusión, de cómo abordar a aquellas personas en situación de discapacidad. Pasemos a lo que son los términos del lenguaje, profesora, porque en eso sí que estamos en una gran deuda en nuestro país. ¿Cuál es la manera adecuada para referirnos a una persona en situación de discapacidad? En el caso de los ciegos, la palabra correcta es ciego, no es no vidente, invidente, o sea, lo correcto es ciego. Y es la forma normal de decirlo. Claro, como en todas las cosas, depende de los tonos en que tú lo digas, pero es la forma correcta. ¿Hay términos que definitivamente deberíamos sacar de nuestro vocabulario? Minusválido. Ese es un término que no existe. Minusválido es menos valor. Claro. Entonces, es en situación de discapacidad. Inválido, por ejemplo, inválido, tampoco. Claro, o enfermo, también no son términos correctos. Una persona en situación de discapacidad que en este caso es ciego o ciega. Perfecto. Ahora pasemos al tema de la rehabilitación. Sabemos que usted ha hecho bastantes talleres desde la Escuela de Kinesiología para capacitar a funcionarios de la atención en salud, haciendo también estas rehabilitaciones. ¿Cómo es ese proceso? Aquella persona que nos está viendo, que tenga un familiar o él mismo que esté viviendo esa situación, ¿qué debería hacer? Mira, en la rehabilitación para las personas ciegas, en realidad en salud estamos al debe todavía. Se requieren profesionales que se especialicen en enseñar las técnicas de orientación y movilidad y actividades básicas de la vida diaria. La rehabilitación es un proceso largo que incluye la atención de diversos profesionales. El psicólogo, por ejemplo, es importante dentro de este proceso porque claramente perder la visión de adulto lleva consigo un duelo importante para poder adaptarse nuevamente a las condiciones de la vida cotidiana. Desde el punto de vista físico, emocional y social, las personas necesitan mantener su autonomía y su independencia, y para ello requieren usar el bastón blanco. Y en ese sentido, cuando te decía que estamos en deuda, es porque tenemos que formar kinesiólogos y terapeutas ocupacionales como instructores en orientación y movilidad y abordar las necesidades de la población ciega en todas sus dimensiones. Y cuando digo en todas sus dimensiones, digo la necesidad de que la población trabaje o participe, la rehabilitación se hace en su comunidad, no se hace dentro del box, sino en el espacio, en el lugar donde la gente vive. Pero además, junto con ello, cuando tú rehabilitas, promueves la participación social. Y la participación social constituye un factor protector fundamental en la salud de las personas en general. Por lo tanto, de hecho, la encuesta dice el 61,3% de las población en general en situación de discapacidad no participa. Entonces no estamos hablando de inclusión. Claro, de un aislamiento por el contrario. Entonces no estamos hablando de inclusión. Usted decía que está al debe esa atención. Me imagino entonces que se refiere a que profesionales de la salud en los hospitales tampoco conocen cómo abordar o cómo atender a una persona en situación de discapacidad. Compártanos algunos casos de los que usted conozca. En rehabilitación así tan específico, enseñando la orientación y movilidad y actividades básicas de la vida diaria, no conozco aquí en la región quienes estén llevando a cabo ese programa. Nosotros lo hacemos desde la Universidad de Talca con un grupo de personas ciegas que trabajan desde el año 2009 con nosotros acá, en su comunidad. Claro. También en esa misma línea, sí, en el mes de febrero formamos kinesiólogos y terapeutas en el área de la orientación y movilidad y actividades de la vida diaria. 3 kinesiólogos y 2 terapeutas ocupacionales que están aquí en Talca y en Longaví. ¿Pueden acceder a ese tratamiento de rehabilitación gratuitamente en la universidad las personas ciegas? Sí, sí.
¿Cuánto Sí, demora ese proceso, profesora? alrededor de 3 meses. Ya con ellos serían autónomos, totalmente autosuficientes. Requiere una evaluación previa, ¿ya?, de las condiciones funcionales de las personas, de las condiciones emocionales, de la aceptación de su discapacidad y el querer tener la necesidad de ser autónomos. Junto con eso, dentro de nuestra línea de desarrollo de trabajo comunitario, tenemos la necesidad también de trabajar con los equipos de atención primaria. ¿Y qué implica eso? Implica una sensibilización a los equipos para el abordaje, o sea, tener habilidades para el trato con las personas ciegas. Nuevamente hablando dentro del contexto de la inclusión y de la participación en igualdad de condiciones. Hemos tocado el tema, profesora, de la segunda encuesta nacional de la discapacidad. Precisamente consultamos con el Seremi de Desarrollo Social, José Ramón Letelier, ¿a qué se aboca esta nueva encuesta que tiene una nueva metodología también? ¿Qué se busca con estos resultados? Pasemos a escuchar entonces nuestro punto de vista. Esta segunda encuesta, que además de actualizar los datos, tenía el propósito de establecer una base mucho más completa de información respecto a las situaciones de discapacidad, tiene el propósito de ser la base con la cual se va a diseñar la nueva política de inclusión social. Ese es el objetivo, tener información actualizada y avanzar en la definición de una nueva política de inclusión social. Ustedes escucharon probablemente en el discurso presidencial que la presidenta planteó que le envió un proyecto de ley sobre uno de los aspectos centrales de la integración de las personas en situación de discapacidad, que es el acceso a oportunidades laborales. Era José Ramón Letelier, Seremi de Desarrollo Social. Bueno, él hablaba de políticas públicas, ¿cierto?, de un gran plan de la inclusión. Profesora, usted que ha trabajado en este tema, ¿cuáles deberían ser los principales aportes de esta ley de inclusión? ¿Qué debería incluir sí o sí? La ley de inclusión, bueno, porque uno tiene que pensar qué es la inclusión, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre inclusión e integración? Entonces, cuando tú hablas de inclusión es un término muy amplio donde hay una gran responsabilidad en todos los ámbitos de la sociedad. O sea, de una sociedad donde quepamos todos y todas, sin dificultades. Entonces, en ese contexto y hablando de discapacidad, yo creo que es necesario todavía ir trabajando duro en educación, en sensibilización, en accesibilidad, en igualdad de género, en acceso laboral, en acceso a la educación. Entonces, el trabajo es arduo. Bueno, que se hacen todas estas investigaciones para reforzar políticas que ya están instaladas desde hace un tiempo largo. O sea, yo recuerdo en la década del 90 se instaló la integración escolar con un decreto y se empezó a trabajar allí en esa línea. Entonces, llevamos tiempo ya trabajando en el tema. Pero en lo cotidiano pasan situaciones como lo que escuchábamos de la comunidad en general. Sí. Por lo tanto, estos espacios de conversación son extraordinariamente útiles para levantar la información en la casa, desde lo más simple, en la familia, ¿ya? Los chicos que van al colegio, si tú tienes un compañero o una compañera en la universidad o en el trabajo en situación de discapacidad. Por lo tanto, conclusión, hay que seguir trabajando, hay que educar, hay que visibilizar. Los medios de comunicación tienen una labor importante en esto, en una visibilización positiva de la discapacidad, de la participación. Los equipos de salud tienen un trabajo importante en visibilizar a las comunidades y, bueno, en particular a los ciegos, que estos participen en las acciones de promoción y prevención en sus servicios de salud.
Educación y trabajo nombraba usted y de hecho la misma encuesta lo dice, son aspectos a los que muy pocas personas en situación de discapacidad pueden acceder. ¿Qué mejoraría este panorama? Bueno, yo creo que el tener conciencia y el dar las oportunidades, en el caso de la educación, los datos son impresionantes en relación a los jóvenes, por ejemplo, a la población que accede a educación superior. La encuesta CACEN, si mal no recuerdo, del 2011, dice que solo el 14,7% accede a la educación superior. Y otras encuestas dicen que solamente el 2, y algo se gradúan. Entonces yo creo que cuando estamos hablando de inclusión, de participación laboral y educación, si uno analiza los datos así fríamente, tú te das cuenta que la discapacidad igual en nuestra sociedad está asociada a la vulnerabilidad social. O sea, inclusive los datos de esta última encuesta se refieren que el mayor número de población está en los quintiles más bajos, con niveles de educación bajos. Esta última encuesta sí hay que mencionar que fue realizada entre población de 18 años en adelante. No sabemos la situación de los niños. Claro, entonces. En la situación de los niños no está mostrada en esta última encuesta. ¿Propondría usted, profesora, por ejemplo, que las casas de estudio dieran cupos para aquellas personas en situación de discapacidad, cupos obligatorios, digámoslo así? Pues mira, yo pienso que tenemos la convención de la ONU en relación a la discapacidad, donde te dice que los propósitos es que los discapacitados entren en igualdad de condiciones en una sociedad. Por lo tanto, uno esperaría, claro, que la educación superior tenga mayores planes inclusivos para los jóvenes en situación de discapacidad en todo el país. Sin duda que nos falta un largo camino por recorrer. Muchísimas gracias, profesora Viviana Estrada, por acompañarnos hoy en Agenda Región. Muchas gracias a ustedes. Infórmese, ya lo escuchó, es importante que también todos nos informemos acerca del tema y nos eduquemos también y utilicemos un lenguaje inclusivo. Llegamos hacia el final de nuestro programa, nosotros nos veremos la próxima semana, pero quédese en compañía de toda la programación de Campus TV.